Hola, buenas tardes. Hoy vamos a dar, este es el último tema del programa, ¿sí? Para el parcial. Después de esto vamos a seguir dando unos temas más, pero yo no les voy a tomar parcial respecto a los otros temas que siguen. O sea que desde enfermedades infecciosas hasta el tema que vemos hoy, sí entra en el tercer parcial. Bueno, el tema de hoy es marketing, una palabra que se usa mucho, ¿sí? Eh, Se puso de moda, ¿sí? Es una palabra extranjera, pero que se puso de moda, que sería como estrategias de venta. ¿Qué puedo hacer yo para mejorar mis estrategias de venta? Ahora vamos a ver cómo se aplica y es bastante amplio en todo lo que se puede aplicar. Bueno, acá habla como dirección de marketing porque lo plantea más como una empresa, pero recuerden que todas las farmacias son empresas, ¿sí? Incluso nosotros somos nuestras propias empresas. O sea, yo cuando me preparo un currículum, por ejemplo, estoy haciendo marketing de mí, ¿sí? Trato de venderme yo como profesional. Cuando ustedes van a ir a buscar empleo, van a hacer su currículum y es una forma de venderse, ¿sí? De vender la imagen o vender los conocimientos que ustedes tienen. Todo eso es marketing, es cualquier estrategia que yo pongo a disposición para mejorar este servicio mutuo o tener ganancias mutuas, ¿sí? Tener redituado algo. Por eso habla ahí que es el análisis, la planeación, la implementación y control de programas diseñados para crear, construir y mantener intercambios de beneficio mutuo con los mercados objetivos. O sea que en una farmacia es la gente de la farmacia, el mostrador, con el paciente que llega a la farmacia y que los dos salgan ganando. Que yo realice una venta, ¿sí? Exitosa, y que el paciente se lleve una medicación que necesita para una dolencia o lo que sea que haya ido a buscar, ¿sí? A veces no es un medicamento, es otra cosa. Cuando hablamos de lo personal, conseguir un trabajo y que ese empleador, por ejemplo, consiga un empleado capacitado que esté a la altura, digamos, de lo que está necesitando. Entonces hay un mutuo beneficio. Eso es el marketing. Encontrar la forma, ¿sí?, de que los dos salgamos ganando en esto. El director de marketing tiene la tarea de influir sobre el nivel, el tiempo y la composición de la demanda de modo que pueda alcanzar los objetivos organizacionales. Esto hablándolo como empresa. Cuando es una empresa grande hay un sector de la empresa que está dedicado exclusivamente a esto. Pero cuando hablamos de las farmacias comunes, no hay una persona, ¿sí?, para esto. Puede ser que haya una persona para recursos humanos, pero marketing es muy difícil. Pero de todas maneras la farmacia se va a hacer marketing, que tiene que ver con todo, desde la disposición, cómo yo coloco las cosas en la farmacia, todo eso va a influir en el marketing. A ver. Implica comprender la estructura económica del sector industrial. ¿Qué quiere decir esto? En ese caso está hablando siempre de una empresa, recuerden. Pero en farmacia, vamos a aplicarlo en una farmacia. La estructura económica de la farmacia. Fíjense que en esta época de pandemia muchísimos negocios quebraron. ¿Por qué? Porque la estructura económica no tenían la plata suficiente para poder solventar sus gastos. Esto pasa como en cualquier casa, en cualquier familia. Si yo no gano lo suficiente como para poder pagar los gastos de la casa, voy a perder mi casa, ¿sí? O no puedo mantener mi familia. Lo mismo pasa con las empresas. Si la estructura de gastos de una farmacia es tal que sobrepasa lo que la farmacia pueda recaudar, obviamente no va a poder funcionar y perdemos todos, ¿sí? Perdemos los puestos de trabajo, perdemos todo. Entonces esa estructura económica tiene que ver con lo micro, que sería la farmacia, y con lo macro, que tiene que ver con todo el contexto social. La pandemia para muchos negocios fue muy malo, pero para el sector de farmacia fue bueno, ¿sí? Porque las farmacias como centro de salud, todo lo que era de salud estuvo a full. Entonces se abrieron muchas posibilidades económicas, laborales, justamente en el sector de farmacia a raíz de la pandemia. Identificar los segmentos existentes en el mercado.
Siempre cuando se habla de marketing de una farmacia, tenemos que pensar en cuáles son las farmacias que son la competencia. ¿Qué farmacia está cerca? ¿Qué brinda esa farmacia que yo puedo competir? ¿O qué no brinda esa farmacia que yo puedo abrir un nicho se llama pequeños espacios, en la que pueda ser yo productiva? ¿Sí? Por ejemplo, la farmacia que está más cerca es una farmacia muy anticuada, ¿sí? Muy vieja. Entonces, no están acostumbrados con las nuevas estrategias, por ejemplo, o no se preocupa por tener cosas que a los jóvenes les pueda gustar. Bueno, yo puedo abrir mi farmacia con otra mirada, una mirada más juvenil, con artículos que les pueda interesar a los jóvenes, ¿sí? Entonces atraería a ese grupo de jóvenes que no están teniendo un lugar donde puedan ir a ver las cosas que a ellos les interesan. Eso sería identificar los segmentos existentes. Identificar la estrategia de marketing que mejor se adapta a la compañía. Hay diferentes estrategias de marketing. Algunos se van a basar más que nada en la publicidad, otros se van a basar en ofertas, ¿sí? Pero todo lo que tenga que ver con ofertas a la larga repercute. ¿Por qué? Porque el día que yo saque las ofertas, la sociedad toma como que es algo negativo. Ya no hace más descuento, ¿sí? Es algo negativo. Siempre lo que se trata de hacer desde la parte directiva de lo que sea farmacia es justamente no apoyar lo que sean los descuentos, sino apoyar a mejores servicios, a que la gente nos elija porque tratamos mejor, somos amables, ¿sí? Tomamos la presión, hacemos otro tipo de servicios que hace falta en la sociedad. Identificar el mercado objetivo. ¿A qué voy? Primero, tengo que ver mi barrio, donde me estoy queriendo instalar. ¿Qué hay? Ustedes cuando van a buscar trabajo, no es lo mismo una farmacia de barrio que una farmacia de los shopping, ¿sí? O la farmacia 24 horas. La estrategia es totalmente distinta. Lo que ustedes van a tener que hacer de trabajo es totalmente distinto. En las grandes farmacias todo es más mecanizado, ¿sí? Hay que reponer todo el tiempo las cosas. En cambio, en las farmacias que son más de barrio, hay mucha interacción con los pacientes, ¿sí? Hay mucha charla, lo conocemos mejor a don José, a doña Rosa, ¿sí? Se van dando relaciones, vínculos con esas personas que en una farmacia grande, donde todo entran y salen, a veces es muy difícil. No digo que no se da, porque se da también, pero son muy pocos los casos, o son aquellos casos que hace años que vienen en la misma farmacia. Realizar investigación de mercado para desarrollar perfiles. Eso es lo que le estaba diciendo ahora. Ver en dónde estoy. ¿Qué tengo alrededor mío? ¿Sí? ¿Hay un grupo de PAMI? ¿Sí? ¿Hay algún consultorio odontológico cerca? ¿Hay alguna clínica? No es lo mismo una farmacia del shopping, una farmacia que está al lado de un hospital, una farmacia que está al lado de un sanatorio. Son totalmente distintas una que la otra. Van a tener que tener elementos distintos. ¿Por qué? Porque la gente que va a ir a comprar, los pacientes que van a ir a buscar la medicación, van a ser muy diferentes, ¿sí? Entonces, tengo que adecuar a mi farmacia a ese entorno, a mis potenciales clientes. Por eso, en esta clase no les voy a hablar tanto como pacientes, sino que les hablo más como clientes. Tengan en cuenta que es marketing lo que estamos queriendo ahora. Comprender a los competidores y sus productos, o sea, conocer las farmacias que están cerca. ¿Qué estrategia tienen? ¿Qué servicios brindan? ¿Sí? Algunas farmacias tienen muy buenas las vidrieras, llaman la atención con las vidrieras, las cartelerías y de todo. ¿Sí? Hay otras que tienen un trato preferencial, tienen pacientes VIP, ¿sí? Les dan tarjetas y se manejan con esa tarjeta con algún tipo de descuento. Hay de todo tipo de estrategia. Desarrollar nuevos productos, en el caso de la farmacia serían nuevos servicios, ¿sí? Establecer mecanismos de control del entorno para detectar amenazas y oportunidades. Más abajo dice comprender las fortalezas y debilidades. Realizar análisis DAFO.
Estos 3 puntos en realidad es lo mismo. DAFO, que también lo vamos a ver, es una de las clases que está después del tercer parcial. DAFO o FODA, lo pueden encontrar como cualquiera de las dos, es el acrónimo, o sea, las iniciales de fortaleza, oportunidades, debilidades, amenazas, ¿sí? Todo lo que sea fortaleza y debilidades son mías, en el caso de la farmacia. Y lo que son amenazas y oportunidades son ajenas a mí, son de la sociedad. Por ejemplo, la pandemia fue una amenaza para los comercios, pero para la farmacia fue una oportunidad, ¿sí? Es ajeno, la farmacia no la puede manejar, pero influyó mucho. Auditar la experiencia de los clientes acerca del conjunto de la marca. Ustedes van a ver que hay muchas formas de auditar la experiencia. En algunos casos le pueden poner un libro de reclamos, ¿sí? Usted puede pedir, si no está de acuerdo con algo, pide el libro de reclamos. A veces le van a hacer encuestas, ¿sí? Normalmente aparecen muchas encuestas de telecom, de personal, ¿sí? Que están auditando continuamente. También puede ser un buzón de sugerencias. Y también se puede medir a partir a veces de concursos que hacen, ¿sí? Entonces con eso uno ve la fidelidad que tiene. Ustedes ven siempre que hay muchas empresas que hacen concurso por el Día de la Madre, concurso por el Día del Niño, ¿sí? Pero es una manera de evaluar la respuesta que tiene la gente que va, los clientes. Desarrollar estrategias de marketing para cada uno de los productos utilizando las variables de marketing mix, o sea, producto, precio, distribución y publicidad. Producto, la mejor calidad posible, el precio, lo más bajo posible. ¿Sí? A veces es difícil, buena calidad con bajo precio. La distribución, o sea, que le llegue la accesibilidad, se refiere a eso. En el caso de la farmacia podemos hablar de, supónganse, delivery, ¿sí? Y publicidad, que tiene que ver con toda la forma en que yo llego a ese paciente. Ustedes van a ver que todo lo que sea publicidad en medios, sí, siempre van a ser de productos de venta libre. Pero en la farmacia ustedes tienen publicidad directa. ¿Cuándo? Cuando ustedes se acercan al mostrador y están puestas las ofertas. Eso es publicidad directa, ¿sí? Yo veo, y muchas veces uno hace eso, que ve, bueno, dame este también que ahora me acordé que necesito. Esto lo usan mucho. En la farmacia shopping que tenemos, ven que las cajas están después de recorrer un largo pasillo entre golosinas y demás. Para mí, mi perdición. ¿Por qué? Porque mientras que voy por esos pasillos llenos de golosina, me voy tentando, ¿sí? Y termino comprando algún chocolate para llevar. Eso es estrategia, eso es marketing. Pongo a la vista del cliente cosas que le pueden llegar a gustar y tentar para comprar. Crear una ventaja competitiva, pero que sea duradera. Por eso las ofertas se limitan, porque va a llegar un punto en que yo no voy a poder soportar tantos descuentos, ¿sí? La farmacia no es que gana el 100% como por ahí gana otro comercio, porque no puede remarcar los precios. Entonces es limitado la ganancia que tiene la farmacia. Si a eso yo le aplico descuentos para el cliente, pierdo más la ganancia y al final del mes o no me alcanza para pagar el alquiler o no me alcanza para pagar los sueldos, ¿sí? O sea, se repercute de otra manera. Comprender dónde deben estar en el futuro las marcas de la compañía y redactar planes de marketing de forma regular para ayudar a conseguirlo. O sea, ¿qué es lo que yo quiero hacer dentro de un año? ¿Qué quiero lograr con la farmacia? Quiero empezar a atender obras sociales, quiero habilitar el vacunatorio, quiero empezar a hacer seguimiento terapéutico, quiero dar charlas en la comunidad, ¿sí? Hay diferentes servicios que se pueden brindar. Bueno, ¿qué es lo que quiero hacer y cómo me voy a preparar? Si yo quiero tener un vacunatorio o aplicar inyecciones en la farmacia, yo sé que tengo que pedir la habilitación. Tengo que tener un espacio, tengo que tener los elementos, tengo que tener la capacitación específica y después de eso pedir la habilitación. Entonces me tengo que preparar para eso que yo quiero. Establecer sistemas de retroalimentación para ayudar a determinar los cambios necesarios para optimizar los procesos de mercadeo y generación de productos medios y terminales.
mercadeo es lo que tenga que ver como meterse en el mercado, ¿sí? Lograr que ese paciente me elija a mí en lugar de la otra farmacia. Sin entrar en competencia desleal, por supuesto, a eso me refiero. Y generar productos que le sirva a la gente. Generar, por ejemplo, le tomo la presión arterial, le llevo un registro de esa presión, ¿sí? Tomar la presión arterial sería un producto medio y llevarle un registro que él pueda llevar al médico cuando va a su consulta sería, por ejemplo, un proceso terminal, ¿sí? Porque le tomo la presión y además lo voy registrando para que le quede algo, ¿sí?, al paciente para que pueda llevar al médico. Un ejemplo que le estoy dando. Puede ser la balanza para los que son deportistas, si se pesan, o los que están en tratamiento para dietas, ¿sí? Llevarle un registro, hacerle una fichita que pueda ir anotando el peso, por ejemplo. Stock. Cuando hablamos de la colocación de los productos, fíjense, dice, debe estructurarse en función de las características del almacén, del espacio físico disponible y del orden de almacenaje previamente establecido. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Acá habla sobre grandes almacenes. Yo le voy a bajar esta información a lo que es una farmacia. En la farmacia ustedes pueden ver. Imagínense ahora la farmacia que ustedes, a cualquiera que ustedes vayan normalmente. La próxima vez que vayan, presten atención a esto. Si ustedes ven en la farmacia, ¿sí?, supónganse aquella farmacia que hay, las más grandes tienen separado el depósito. En ese caso, las que tienen separado el depósito van a tener a la vista de las personas aquellos productos que son de venta libre, van a tener perfumería, van a tener artículos así, perfumería, artículos más de parafarmacia a la vista. ¿Por qué? Porque los medicamentos están en un depósito aparte. En las farmacias más pequeñas suelen verse los estantes. Cuando ustedes pueden ver los estantes, presten atención. Si los estantes están separados por colores, todos los rojos juntos, todos los amarillos juntos, ¿sí?, ahí normalmente están separados por laboratorio. Cuando ustedes ven todo mezclado los colores, normalmente es por abecedario. Por supuesto que para una farmacia nueva, con nuevos empleados que recién arrancan, la estrategia de abecedario es mucho más fácil, ¿sí?, porque cualquiera puede ordenar los medicamentos en base al alfabeto. Por ahí aquellas farmacias que ya están mejor estructuradas, que tienen más experiencia, los separan por laboratorio, y hay otras que ya son muy profesionales, ¿sí?, con personal muy capacitado, que los pueden separar por grupo farmacológico. Por ejemplo, los analgésicos acá, los anticonceptivos acá, los antibióticos acá, lo van separando por grupo farmacológico. Cualquiera está bien. ¿Por qué? Porque lo planean y se ponen de acuerdo antes. Cuando ustedes van a trabajar a una farmacia, lo primero que tienen que ver es cómo distribuyen los productos, ¿sí? ¿Qué orden le da? ¿Qué prioridad le dan? Entonces ustedes no van a cometer grandes errores. Siempre pregunten, ¿sí? Por más que por ahí puedan pensar que queda molesto preguntar cada rato, siempre es mejor preguntar a cometer errores que son difíciles después de solucionar. No hay tan grandes problemas, ¿sí?, pero siempre es una dificultad más. Estoy muy mal de mi pulmón. Bueno, las estanterías. Normalmente, ustedes van a encontrar en la farmacia que hay de todo tipo de estanterías, ¿sí? Hay algunas de madera y otras de metal. En este caso que habla de materia, de metales, porque habla de grandes depósitos. Esto podemos encontrar en una droguería, por ejemplo, ¿sí? Lo que sí tienen que tener en cuenta, ahí fíjense, hablan transelevadores. Yo la única lugar donde veo los elevadores, que son las Zampi, ¿sí?, que levantan las mercaderías, son en los grandes supermercados, en Vitalvi, en Maxi Consumo, en el hipermercado nunca vi, por ejemplo, que ocupen de la Zampi adentro del edificio. Pueden encontrar en las droguerías, ¿sí?, que manejan mucho volumen como sueros, ¿sí?, también se van a encontrar las Zampi, pero en la farmacia no.
Las cajas de plástico apilables, esto es bastante común cuando hay que guardar cosas pequeñitas, entonces cada caja lleva algo. Las cajas metálicas es más difícil porque son mucho más caras, entonces es difícil que haya eso en una farmacia. Y los estimados específicos significa de aquellos que requieren de algo extra para poder apilarse. Por ejemplo, las pelotas. Cuando ustedes ven en un supermercado pilas de pelota, ¿qué pasa cuando alguien choca accidentalmente? Se caen todas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son estibados especiales. Estibar es poner uno arriba del otro. Entonces, para esos casos especiales normalmente usan como unas mallas, ¿sí? Unas mallas rejillas para contener. Las normas generales dicen los materiales pesados se colocarán en zonas de buen acceso. ¿Por qué? Para poder levantarlos, ¿sí? Básicamente. En las cabeceras, las estanterías deben disponerse guías con el material almacenado. Esto siempre están pensando, toda esta estrategia, en grandes depósitos. En la farmacia no. Pero ¿dónde ustedes pueden ver algo similar a esto? ¿Vieron en los pasillos de los supermercados que dice lácteos, panadería, sí, que tiene los carteles? Estos carteles reemplazarían estas cabeceras de estantería, ¿sí? Acá en Misiones no hay ninguna droguería que tenga este sistema, ninguna. Los productos con más movimiento se colocarán más próximos a la salida. Una cuestión lógica porque es lo que entra y sale mayormente. Los artículos con fecha de caducidad más próxima se colocarán en los lugares de más fácil acceso. Esto es muy importante. Cuando ustedes van a colocar, ¿sí?, un producto al estante y ven que hay más cajas de ese mismo producto, tienen que comparar la fecha de vencimiento. Normalmente lo que compramos después viene con vencimiento después, pero a veces no, porque compramos en distintas droguerías. Entonces ahí a lo mejor esto que compré ahora tiene fecha de vencimiento antes de lo que yo tengo en el estante. Entonces pongo adelante lo que vence primero. ¿Para qué? Para que yo lo venda primero. Es una buena estrategia colocarles señaladores, estos papelitos adhesivos, en aquellos productos que están próximos a vencerse. ¿A qué llamamos próximos a vencerse? 6 meses. Entonces con eso, colocado en las cajitas que yo puedo identificar cuáles son los que están próximos a vencerse, voy a por un lado estimular la salida de ese producto y por otro lado voy a tener el control de cuándo vencen. Esto es muy importante en un depósito de farmacia o en una farmacia en general. ¿Por qué? Porque si yo tengo productos vencidos en el estante, puedo recibir sanciones de la autoridad sanitaria. Cuando viene la ANMAT o viene el Ministerio de Salud Pública a hacer inspecciones en la farmacia, ese es un punto muy, muy importante. Entonces, no es lo mismo, digamos, a que vean los productos que están señalizados como próximos a vencer, a que encuentren en ese estante un medicamento, supónganse que se me venció el año pasado. ¿Qué quiere decir si se me venció el año pasado? Que yo hace meses que no reviso la estantería. Otro detalle, yo fui inspectora, otro detalle a tener en cuenta es justamente la limpieza. Cuando uno ve estantes sucios, más acá en Misiones que tenemos mucha tierra colorada, cuando se ven los estantes sucios, señal de que ese estante nunca lo revisaron, ¿sí? Puede tener polvo, pero no ese polvo acumulado que cuando levanto la caja queda una marca, ¿sí? ¿Por qué? Porque me estáis indicando que hace mucho que nadie lo revisó. Así que siempre con el tema de los vencimientos tengan en cuenta, es muy, muy importante. No se aconseja el cambio de lugar de almacenaje. No se aconseja para la gente que trabaja ahí. Pero muchas veces es usado como una estrategia. Y les doy un ejemplo. Otra vez en supermercado. En la farmacia es raro que aparezca esto. En los supermercados muchas veces giran, ¿sí?, cambian de lugar los estantes. ¿Para qué? Para que uno camine por los pasillos, porque al pasar y uno empieza a ver los objetos, dice, esto era lo que yo buscaba la vez pasada, esto yo necesitaba, mira, encontré esto otro. Son estrategias, ¿sí? Lo mismo que en los pasillos de los chocolates, lo mismo en los supermercados.
En cambio, para el personal, si yo estoy acostumbrado que en este estante están los medicamentos para los vómitos, o los anticonceptivos están en este estante y después me lo cambian, normalmente nos perdemos, ¿sí? Entonces, para el personal no es muy recomendable. Esto es para cuando el paciente es el que tiene que buscar. Entonces, no es tanto para los medicamentos, sino para los otros artículos de parafarmacia. Los materiales que deban ser conservados a una temperatura concreta se almacenarán en frigoríficos, o sea, los productos para heladera. Tengan en cuenta que los productos de heladera tienen que estar no congelados, tienen que estar entre 2 y 8 grados, que esa es la temperatura ideal de la heladera. Y bueno, se tiene que resguardar justamente los cortes de luz y demás para que no se corte esa cadena de frío. Los productos tóxicos o peligrosos se almacenarán en determinados espacios habilitados, armarios de seguridad con cerraduras y o ventiladores para eliminación de gases. No hay productos tóxicos en la farmacia, salvo que elaboren medicamentos, pero ni así elaborando medicamentos van a tener tóxicos, es muy, muy raro. Gestión de stock, valoración de existencias, inventarios. Entre los múltiples controles y actividades que se han de realizar en una empresa se encuentran la gestión del inventario o de las existencias de mercancías. Esta labor consiste en realizar una relación exhaustiva de todos y cada uno de los productos que se necesita tener en un almacén para su uso o consumo, de tal forma que nuestras necesidades estén cubiertas y no se produzca un déficit de stock o de almacén. La idea es tener control sobre lo que yo tengo. Es lo mismo cuando ustedes van a hacer una compra en el supermercado, ¿sí? Revisar lo que tengo para no comprar aquello que tengo de sobra, ¿sí? A veces traemos muchos fideos y en realidad lo que tenía que traer era arroz, ¿sí? Lo mismo pasa en la farmacia. Cuando la persona que hace la compra de los elementos de la farmacia, ya sean medicamentos u otras cosas, no está en contacto visual con el depósito, suele cometer estos errores, porque cree que falta, pero si no ve, no verifica, no lo va a saber. Por otro lado, todo ello debe hacerse con el menor costo económico para la empresa, lo que se denomina gestión de stock. El auxiliar de farmacia participa en la realización de los inventarios y debe asegurarse de que todo el material necesario esté disponible en el lugar y el momento preciso. La asistencia sanitaria hace que tengamos que ser rigurosos y eficaces a la hora de colaborar en estas tareas administrativas, ya que de ello depende el buen funcionamiento de todo sistema sanitario. Bueno, ahí volvemos un poquito a lo que vimos la clase pasada. Es un centro de salud, somos agentes sanitarios, entonces hay cuestiones que no se pueden discutir en una farmacia. La limpieza, sí o sí, tiene que estar limpio porque es un centro de salud, más si hay vacunatorio o gabinete de aplicación de inyectables, ¿sí? Eso más requiere todo lo que sea limpieza. Y la idea es contar con todos los elementos que se necesite para poder trabajar. Así sea facturas, ¿sí? Así sea remitos que estén habilitados. O sea, imagínense si yo tengo que realizar, no me funciona, supónganse, el sistema y tengo que hacer una factura manual. Tengo que tener los remitos, las facturas, todo al día. ¿Por qué? Porque no puedo hacer una factura con una factura que esté vencida, un facturero que esté vencido. Entonces en la farmacia hay mucho más que lo que sean los medicamentos. Hay gastos administrativos, hay gastos que tienen que ver con la funcionalidad, tener internet, tener la luz, ¿sí? Que son cosas básicas para poder trabajar, ¿sí? No es para tener ganancias, sino que para poder empezar a trabajar. Vamos a ver lo que es la gestión de stock. Las empresas tienen que prestar un servicio de calidad, pero al mismo tiempo deben hacerlo al menor costo posible. Una adecuada gestión de stock es imprescindible para el normal y adecuado funcionamiento de una empresa. Para conseguir un equilibrio entre esos dos puntos se tendrán en cuenta dos aspectos básicos: de qué espacio y qué capacidad económica disponemos.
Bueno, esto es un tema muy importante. Hay dos cosas, ¿sí? Espacio y plata. Capacidad económica es la plata que yo tengo disponible. Como en toda casa, si yo gasto más de lo que gano, no puedo comprar, ¿sí? Y por otro lado, si yo compro volúmenes de cosas que no me entran en mi casa, no los puedo meter, ¿sí? Supónganse que yo tengo una sala pequeñita y quiero comprar un super sillón, no me entra por la puerta. O sea que tengo dificultades para poder cumplir mi deseo de comprar ese sillón. Bueno, en la farmacia también pasa algo similar. Yo no puedo comprar un camión entero porque estaba de oferta, ¿sí? De shampoos, si después yo no tengo lugar donde ponerlos. ¿Por qué? Porque uno, no le puedo dar utilidad, y dos, gasté mi dinero en eso y no me queda disponible para pagar la droguería en otras cosas que son más importantes. Entonces siempre tienen que evaluar la capacidad económica y mi capacidad de espacio. Las dos tienen que coincidir, ¿sí? Me tiene que alcanzar la plata y yo tengo que tener el lugar para poder guardarlo. Parece tonto esto, pero en el momento en que se ven los problemas de la farmacia, mayoritariamente es esto el problema de la farmacia, ¿sí? Compran super ofertas que después no tienen dónde poner, supónganse super ofertas de insulina. Necesito heladeras para poder poner todas esas insulinas, y si no las tengo, ¿qué hago? ¿Sí? ¿Las llevo a otro lado? Ilegal. ¿Las llevo a mi casa? Ilegal. ¿Sí? Entonces tengo que entender que no puedo comprar volúmenes más grandes del espacio que yo cuento. La gestión del stock va directamente ligada al espacio del almacén y, lo que es más importante, a la capacidad económica. Esto es así porque si se pide en exceso un cierto producto, el desembolso económico puede impedir la adquisición de otros productos, los que le dije recién. Por tanto, es necesario elaborar previsiones lógicas, ¿sí? Lógicas, pensado con una estrategia, ¿sí? Muchas veces le hablé de diferentes estrategias. Por ejemplo, para la época de invierno, los antibióticos que se utilizan, los respiratorios. Para la época de verano, las gotas para el oído, por ejemplo, ¿sí? Para la época de fiestas, todo lo que sea digestivo. ¿Por qué? Porque la gente come más, tome más, se descompone, ¿sí? Tiene colitis, tiene acidez, le pasa de todo. Entonces, esas son compras con lógica, ¿sí? Lo primero que debemos tener es cuáles son los artículos que más se consumen y en qué medida para realizar la gestión del stock. Dice, no tiene sentido almacenar artículos de poco consumo porque con ello lo único que conseguiremos será el desorden del almacén, inutilizar el espacio que disponemos e invertir en una compra ineficaz. Bueno, supónganse, me dicen una oferta de anticonceptivos. Si yo compro 100 cajas del anticonceptivo, me hacen un descuento importante. Pero yo tengo que ver qué anticonceptivo es. ¿Ese anticonceptivo tiene salida o no? Porque a lo mejor la oferta es muy buena, pero yo no voy a llegar a vender todos esos medicamentos, esas cajas, antes de que venzan. Entonces perdí. En lugar de ganar, perdí. Entonces siempre tienen que ir evaluando cuáles son los productos que más salen en la farmacia, y esos son los que tienen que tener un buen stock. Aunque un producto tenga mucha tirada de consumo, deberá almacenarse razonablemente en función de las unidades de uso que realmente vayamos a usar, a necesitar. Para valorar este principio básico de gestión de stock, deberemos saber igualmente el tiempo que nuestro proveedor tarda en suministrarnos y calcular con qué periodos de tiempo deben realizarse los pedidos, o sea, cada cuánto. Antes, en las farmacias, las droguerías venían una vez al mes, una vez a la semana. Acá en Posadas había, que yo sepa, cuando yo estaba estudiando, que yo sepa, había 2 droguerías. Dentro de esas droguerías, digamos, se manejaba, digamos, todo lo que era la emergencia, y a las grandes droguerías de Corrientes, de Buenos Aires, se les compraba el gran volumen. Bueno,
venía, como le decía, una vez por semana. Entonces teníamos que proveernos para toda esa semana. Pero hoy tenemos distribución de la droguería mañana y tarde, ¿sí? La disponibilidad más tiene que ver con la capacidad del vuelo, porque suelen venir en avión. Algunos vienen en transporte terrestre, entonces eso pueden llegar a tardar más de un día para el otro, ¿sí? Pero hoy todo lo que sea esa accesibilidad al medicamento está más que cubierta. Hay muchas droguerías en el mercado, si una no tiene, seguro que la otra sí, así que hay formas y estrategias de no necesitar tener el producto en el estante, que es plata quieta, ¿sí? Sino que cuando lo necesito lo busco. Dice, para estudiar el consumo de productos de un hospital pueden utilizarse diversos listados, como por ejemplo el listado de consumo de productos según su rango ABC. Esto ya habla más acerca de depósitos de hospitales, como dice ahí. ¿Qué es el rango ABC? Un rango que yo le doy. Le pongo al A, por ejemplo, lo que sale mucho y es caro. El B, lo que sale mucho pero es barato. El C, sale poco pero es caro. ¿Sí? Yo le voy dando la graduación y yo lo clasifico así. Entonces después yo sé que del A tengo que comprar mucho porque sale mucho, pero que necesito mucho dinero porque sale mucho y sale caro. Entonces tengo que contar con un monto de dinero para poder comprarlo. Entonces, a medida que yo voy viendo cómo clasifico mis productos, es como yo me adecuo a las compras. Además de estos conceptos básicos, dice, hay que tener en cuenta otros más concretos y que son fundamentales para controlar las cantidades a almacenar. Dice, son el stock de seguridad, el horizonte de compra, el punto de pedido y el lote económico. Estos son conceptos que vamos a ver ahora. Empezamos con el stock de seguridad. Que son conceptos que aunque ustedes no se den cuenta, todo el tiempo lo están viendo, ¿sí? Por ejemplo, el stock de seguridad, por ejemplo, yo digo, bueno, sale 5 cajas toda la semana. Yo tengo que tener esas 5 cajas seguras y por las dudas, si viene algún otro paciente que pida lo mismo, tengo que tener un poquito más. Ese es el stock de seguridad, ¿sí? Lo que yo sé, más ese plus que tengo por las dudas si viene un cliente nuevo. Bueno, entonces el stock de seguridad, arrancamos con ese. Consiste en conocer el número de meses de reserva de existencias de los productos sanitarios con la finalidad de que no se produzca ruptura del stock, es decir, que no nos quedemos sin ese producto. Esto se ve mucho de distintas formas, ¿sí? En una farmacia grande ustedes van a ver que hay muchas cajas de ese mismo producto. En una farmacia chica, ¿qué van a ver? Que le van pidiendo ese medicamento en base a los pacientes que tienen. Bueno, don José siempre lleva tal producto, doña Rosa siempre lleva tal producto. El maestro, el vecino de la vuelta, ¿sí? Tenemos identificados los clientes y vamos comprando para esos clientes. Eso es stock de seguridad también. Entonces el paciente siempre sabe que cuando va está su medicación ahí en la farmacia, ¿sí? La diferencia es que la farmacia grande tiene para cualquiera, porque tiene varias cajas, y las farmacias pequeñas la traen específicamente para cada paciente. Para evitarlo, disponemos siempre de una cierta cantidad que no se consume, que es la reserva, y que se guarda, pero teniendo en cuenta la fecha caducidad. O sea, no guardar siempre el mismo producto, voy reciclando y dejando siempre el que vence más lejos. Ay, no sé qué me está... Ahí está. En general es conveniente almacenar una reserva equivalente a un 30% más de las unidades que sabemos que se consumen, teniendo siempre en cuenta el periodo de tiempo que tardan en suministrarnos el pedido. Por eso, el tiempo que tardan, eso en la farmacia está solucionado. El tiempo es mínimo, salvo que no haya el producto en laboratorio. Pero siempre tenemos que pensar en ese 30% de reserva. Supónganse, si salen 10 cajas de Actron todas las semanas, yo tengo que tener 13 cajas, un 30% más.
La gestión del stock analizará el porcentaje necesario para cada artículo que estadísticamente se consume en un periodo dado. Gestión de stock normalmente hacen los sistemas, ¿sí? Cuando todo se pasa por el sistema de la farmacia, el sistema informático de la farmacia, esa información va quedando guardada y se puede pedir al sistema las estadísticas de lo que salió hoy, lo que salió en un mes, lo que salió en la última semana, lo que salió en los últimos 3 meses, ¿sí? Y eso nos sirve para orientar nuestra compra. Todas las semanas van a ir variando. Hay cosas que van a ser constantes, por ejemplo los antihipertensivos, por ejemplo los antiasmáticos, las enfermedades crónicas, ¿sí? Van a ser constantes, porque yo soy asmática siempre, por ejemplo, ¿sí? No por temporadas. Pero hay otros productos que van a variar, los antibióticos, los analgésicos, la medicación para la parte digestiva, todo van a ir cambiando porque no siempre estoy de la misma manera. La gestión del stock analizará entonces el porcentaje necesario para cada uno de esos artículos. Es necesario entonces que el responsable del almacén disponga de información estadística permanentemente actualizada. Bueno, ¿qué se tiene que considerar? El número de meses de reserva de existencia, o sea, para cuántos meses tengo guardado ahí la medicación, y el 30% de las unidades que se van a consumir. La fecha de caducidad y la tardanza que tengo en recibir el producto, ¿sí? Todas esas variables tengo que tener. Dijimos que la tardanza es 0, así que la fecha de caducidad va a ser importante. Tengo que ir sacando los productos que vencen más pronto. Y tiene un ejemplo. Dice, si suponemos que de un determinado producto se consumen 400 unidades al mes y tenemos un mes de seguridad, o sea que el tiempo que necesitamos tener de reserva para la próxima compra, del 30% y un mes de periodo de entrega, siempre habrá que disponer en el almacén de 520 unidades. ¿De dónde sale ese 520? Tengo 400, que es todo ese mes, más el 30%. El 30% de 400 son 120. 400 más 120 me da el 520 que ustedes ven ahí en la pantalla. ¿Sí? Entonces, a lo que yo consumo en ese mes, le agrego el 30%. Si el periodo de entrega fuera de 2 meses, lo que yo tengo que hacer es sumar 2 meses, lo que yo necesito, serían 800. A eso le agrego el 30%, que sería 240. Entonces tendría que comprar 1040 unidades. ¿Sí? O sea, siempre la estrategia siempre va a ser igual, el 30%. Horizonte de compra. Número de meses que se cree que debe transcurrir entre una compra y la otra. O sea, ¿cuándo va a venir la próxima compra? Repito, en la farmacia hoy tenemos el horizonte de compra corto, ¿sí? Salvo que sean productos especiales, productos que compremos a un laboratorio, en ese caso sí lleva su tiempo. Entre que yo hago el pedido y el laboratorio me lo manda, puede tardar un tiempo en llegar. Pero a las droguerías normalmente no, ¿sí? No hay ese horizonte de compra. Tendremos que conocer la capacidad del almacén, el volumen del espacio, las tendencias alcista y bajista del precio. ¿Cuándo son alcista y bajista? Cuando estamos en temporada los precios suben, cuando estamos fuera de temporada los precios bajan, como cualquier estrategia de mercado. Si se trata de un producto que ocupa mucho espacio y nuestro almacén es pequeño, estaremos obligados a realizar pedidos pequeños, ¿sí? En la farmacia no hay nada que sea tan grande como para que ocupe tanto espacio. Pero pueden ser, supónganse, los algodones. Los algodones son livianos, ocupan mucho espacio. Por más que yo tenga una oferta muy buena, no puedo comprar un camión de algodones, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tengo dónde ponerlos. Si disponemos de suficiente espacio para almacenar el producto, el horizonte de compra dependerá del consumo conocido de unidades, de la reserva necesaria y del precio. Cuando el precio se eleva, la compra deberá reducirse al mínimo y mientras que cuando el precio está bajo, se pueden hacer compras más globales. Esto, o sea, si yo no tengo problema de espacio, que puedo comprar, voy a siempre tener en cuenta el precio.
¿sí? Cuando el precio baja, cuando está fuera de temporada. Cuando sube, cuando está en plena temporada. O sea que los antibióticos para el invierno, en el invierno salen más caros. ¿Qué tengo que considerar? El número de meses que transcurren, ¿sí? Y conocer la capacidad que tiene el almacén. Por eso siempre le digo, el que compra tiene que ver el depósito. Y hay que tener en cuenta los precios también. ¿Por qué? Porque puede haber diferencias entre una droguería y la otra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los precios no están regulados en Argentina. Hay precios sugeridos en los sistemas y en el manual farmacéutico, pero esos no son fijos, ¿sí? Cada farmacia puede tener un precio distinto. El ejemplo, para que se entienda mejor, si consumimos 200 unidades mensuales de algodón y compramos cada 2 meses, el horizonte de compra será de 2 meses, ¿sí? Debiendo hacerse un acopio de 400 unidades. Entre una llegada del producto hasta la próxima llegada son 2 meses, o sea que necesito 400. Vamos al punto de pedido. Es la demanda durante el periodo de aprovisionamiento más el stock de seguridad. Se trata de calcular cuál ha de ser el nuevo pedido de cada artículo teniendo en cuenta para ello los parámetros ya vistos. Entre ellos destaca el número de unidades de consumo y la reserva necesaria de cada producto. Dice, se tiene que considerar, consiste en el cálculo del nuevo pedido y hay que conocer el punto consumo y la reserva necesaria. Bueno, el punto de pedido sería el stock mínimo. Cuando uno carga en el sistema, uno puede programar para cada uno de los productos cuál es el stock mínimo. Entonces, cuando se consume esa caja que está entrando en el límite, el sistema solo me va a poner ese medicamento en el listado de los productos que tengo que comprar. Entonces avisa, ¿sí? Stock mínimo, o puede salir una alarma, ¿sí? Un cartelito rojo en stock, digamos, de reserva. Dice, en una consulta, el ejemplo, en una consulta médica el consumo de vendas elásticas es de 300 unidades al mes y el stock de seguridad de 90. ¿Por qué stock de seguridad de 90? Porque el 30% de 300 es 90, ¿sí? Sabiendo que el pedido tarda un mes en ser suministrado, el punto de pedido será los 90, ¿sí? Que es el stock de seguridad, más los 300 que es por un mes. ¿Por qué? Porque tardaba el horizonte de compra un mes. Por lo tanto, tengo que tener los 390. Es decir, lo mismo, pero desde el otro punto, ¿sí? Pero siempre vamos a estar diciendo lo mismo. Lo que yo consumo en el mes, más el stock de reserva. Un lote económico. Dice, el lote económico es el costo mínimo de realización de cada pedido. Para su cálculo hay que valorar el costo de almacenamiento y el envío. Si yo necesito almacenarlo en heladeras y no me alcanza la heladera que tengo y tengo que comprar otra heladera, tengo que analizar ese costo, si vale la pena o no. ¿Sí? Porque supónganse, me dice, bueno, 300 insulina te hago al 50% de descuento. Y yo digo, uy, qué buen precio, 50% de descuento, fantástico el precio. ¿Dónde lo guardo? Si yo tengo que comprar una heladera y la heladera me sale más cara que el 50% de descuento. Entonces, tengo que evaluar si vale la pena o no. Si sale caro, supónganse, compro algo que sea barato. ¿Vieron los frasquitos colectores de orina? Son baratos. Supónganse, compro una cantidad, 300 frascos, pero el costo del envío me sale caro, ¿sí? El camión que me trae me sale caro. Entonces tengo que tener en cuenta qué necesito gastar para almacenarlo y cuánto tengo que pagar para viajar, para traer, que me lo traigan, ¿sí? Entonces esos son costos que también tengo que tener en cuenta en el momento de elegir una oferta. El costo de envío es el importe que hemos de abonar a la agencia de transporte por el servicio de suministro que necesitamos. Con carácter general, dicho costo parte de un mínimo que siempre tendremos que afrontar, sin importar las unidades. ¿Vieron? Eso ustedes lo ven mucho, por ejemplo, en envíos, ¿sí? Cuando ustedes tienen que enviar algo, así sea una caja grande,
¿sí? O un paquetito chiquitito, ¿sí? El costo del delivery va a ser igual. Salvo que sea un volumen muy grande, que entonces tengan que emplear, supónganse, en lugar de una moto, tengan que llevar en un auto. Entonces el costo va a ser mayor. Pero siempre hay un costo mínimo. ¿Dónde también lo pueden ver esto? Cuando ustedes suben a un taxi o a un remis, ¿sí? Ya tienen la bajada de bandera, es lo básico que necesita para mover. O sea que si yo me tengo que ir 2 cuadras, no me conviene tomarme un remis o un taxi. Porque la bajada de bandera, que es lo mínimo que me van a cobrar, ya tiene un costo. ¿Sí? No es que yo voy a pagar estas 2 cuadras. Voy a pagar esas 2 cuadras más el costo de la bajada de bandera. Habrá por tanto que solicitar el pedido de tal forma que el número de unidades solicitadas no sea inferior a ese costo mínimo, o sea que me convenga la compra, no que mi producto salió 30 pesos y el transporte me salió 50. Tengo que considerar el costo mínimo de realización de ese pedido y hay que valorar el costo del envío y el almacenamiento. Un ejemplo. Dice, una consulta utiliza mensualmente 50 envases para análisis de orina. Cada envase cuesta 50 centavos y tardan en servirlo, en traerlo, 10 días. El costo del envío más el seguro del transporte, porque eso también hay que tener en cuenta, el envío más los seguros que siempre tienen, todo lo que sea transporte de medicamentos. Haciendo una cantidad mínima de 45, o sea, para que se mueva el camión, 45 pesos. Costo que aumentaría a 60 si el pedido es superior a 300. O sea, si yo compro 300, más de 300 envases, ahí sí me sube a 60. En caso de solicitar la cantidad de envases necesaria para un mes, 50, recuerden, 50 por mes, el costo del transporte superaría el propio pedido. Porque, fíjense, en un mes yo necesito 50. Si yo compro solamente esos 50, a 50 centavos cada uno, estamos hablando de 25 pesos. ¿Sí? 25 pesos en envases. Pero el transporte me sale 45. Eso es lo que le dice ahí. El costo del transporte superaría el propio pedido. La repercusión del costo del envío sobre el producto sería de 90 centavos. O sea, si yo tomo esos 45 centavos, ¿sí? Y lo traslado, los 45 pesos, y lo traslado al producto, sería agregarle a cada producto 90 centavos. Entonces el producto que yo compré a 50 centavos lo tengo que cobrar, o el costo en realidad que me costó, va a ser $1.40. Lo que yo pagué por el producto y lo que yo pagué por traerlo. A partir de ese $1.40 y recién puedo hablar de cuánto le voy a agregar para que sea mi ganancia. Por eso a veces tienen que tener en cuenta que los negocios que son pequeños no tienen acceso a grandes descuentos en las compras, no consiguen los productos al precio que por ahí pueden conseguir las grandes cadenas. ¿Por qué? Por este detalle, ¿sí? No es lo mismo, digamos, una farmacia de cadena que compra para las 20, 30 farmacias que tiene, a una farmacia solita que compra solo para ella. Teniendo en cuenta la disponibilidad del espacio en el almacén y dado que este producto es de fácil almacenaje, porque es plástico, es fácil, debería realizarse un pedido anual, o sea, 50 envases por 12 meses, recuerden que ocupaba 50 por mes, hablaríamos de 600 envases. Cuando hablamos de 600 envases, ahí estamos teniendo en cuenta que si seguimos con 50 centavos cada uno, sería 300 pesos. Recuerden que arriba de 300 el costo del envío subiría a 60 pesos. O sea que ahí yo le tengo que agregar 10 centavos. ¿Sí? 10 centavos. De 0,50 a 0,60 serían mis costos para traer el producto a mi farmacia. Lo que yo le agregue ahí va a ser mi ganancia. ¿Sí? A lo mejor van a poner el mismo precio las dos farmacias, pero la farmacia chiquita ganó poquito y la farmacia grande gana mucho.
Como norma general y después de haber estudiado todos los parámetros necesarios para una buena gestión del stock, el cálculo del stock de seguridad y el del horizonte de compra, o sea, cada cuánto voy a comprar, pueden estimarse a partir del consumo medio mensual de los últimos 12 meses. O sea que eso normalmente es una de las utilidades que se le da a la estadística que saca el sistema. Hoy no hay ninguna farmacia que se maneje sin sistema, ¿sí? O sea que todo está informatizado. Hay algunas farmacias que todo cargan en el sistema, lo ocupan a full, y hay otras que no, que lo tienen solamente para facturar. Eso ya depende de cada farmacia. Pero lo mejor siempre va a ser que todo pase por el sistema, porque ahí queda guardada esa información. Métodos de valoración de existencia. ¿Qué quiere decir valoración de existencia? A lo que yo tengo en el stock, ponerle un precio, ponerle a ver cuánto vale. Dice, los artículos que forman parte de la existencia del almacén de una empresa se valoran según el plan contable, al precio de adquisición o al precio de producción, o sea, al precio que yo compré o al precio que yo lo vendo. Se establece con carácter obligatorio computar siempre la valoración de existencias por el valor de adquisición del producto. Es lo que nosotros en la farmacia le pasamos las boletas de compras al contador para que evalúe, entendiendo por este única y exclusivamente el precio reflejado en la factura del proveedor directo de cada uno de los artículos. A todos los que la factura de compra, yo se lo paso al contador. El costo de producción comprende cada uno de los gastos que se supone la entrada del producto y su almacenaje. O sea, a ese precio que yo pagué, yo le tengo que agregar, ¿sí? Fíjense todo lo que va encareciendo el producto. Esto es en la farmacia o en cualquier comercio. Yo le tengo que agregar transporte, seguros de transporte. Le tengo que agregar personal en la farmacia. Le tengo que agregar luz. Le tengo que agregar, ¿cómo se llama? Informática, ¿sí? O sea, el servicio de informática que tenga. Le tengo que agregar otros gastos que por ahí puede ocurrir en la farmacia y que me van encareciendo ese producto, ¿sí? Ese es el costo que va a tener de producción, de salida. Si yo compro y vendo al mismo precio, yo no cubro todos los otros aspectos que yo tuve de gastos, ¿sí? A eso todo le agrego. Empleados, las cargas de la patronal, todos los gastos que ustedes pueden llegar a ver que ocurre en la casa o en cualquier lugar, ¿sí? El pago del porte, el seguro del transporte, si lo hubiera, los aranceles aduaneros, si se trae el exterior, todos los gastos que implica tener ese producto en mi farmacia. Con relación a los gastos de almacenaje, deberemos tener en cuenta los sueldos, el salario del personal, la energía necesaria, todos los gastos que suponga el mantenimiento de dicho almacén. Limpieza, seguro, todos los gastos que hay. Todo eso le tengo que agregar al precio. El cálculo del costo de producción es otra de las funciones directas de la gestión de stock. Entre los métodos de valoración de existencia más frecuentemente utilizados es recomendable el del precio medio ponderado, aunque existen otros métodos como los métodos FIFO y LIFO. Esto es de examen. Los métodos FIFO y LIFO, que ahora vamos a ver lo que son evaluaciones de cuánto vale el producto. No significa stock, no significa nada de otra cosa, ¿sí? Es un método para ponerle un valor a los productos que yo tengo en el depósito. Vamos al más común, que es el precio medio ponderado. Dice, consiste en valorar las existencias o cantidades que de un determinado artículo hay en un almacén, teniendo en cuenta los precios de adquisición. O sea, ¿qué quiere decir? Yo quiero saber cuánto salen todos estos algodones que tengo en mi depósito. Voy a buscar todas las facturas de compra. En una compré a 15 pesos, en otra compré a 17, así, pudo haber cambiado los precios. ¿Qué voy a hacer? Un precio medio, un precio promedio, ¿sí? Si uno salió 16 y el otro salió 18, el promedio me da 17.
El valor que le voy a poner va a ser 17. Eso es el precio medio ponderado, medio, siempre en la mitad, ¿sí? Se calcula mediante la fórmula. Dice, la cantidad de un producto más el precio de ese producto, más, supónganse que yo compré en distintos precios, ¿no? La segunda cantidad por el segundo precio y así sucesivamente. Todo eso dividido por la cantidad de productos en total, ¿sí? C es de cantidad, P es de precio. Dice, supongamos que en el almacén tenemos 200 gasas absorbentes a un peso, 300 a un peso 30 y 400 a un peso 40. El precio medio ponderado va a ser 200 por 1, porque el primer grupo valía un peso, 300 por 1,30, 400 por 1,40 y todo eso dividido a las cantidades, 200, 300, 400. El precio ponderado me va a dar un peso con 27. ¿Sí? Eso es el precio promedio de toda esa gasa que yo tengo ahí en el depósito. O que yo tuve, a lo mejor ya fui vendiendo. Pero en el año el precio fue ese. Vamos a los métodos FIFO y LIFO. El primero que entra es el primero que sale, FIFO. El material utilizado se valora con precio antiguo, ¿sí? Y el stock a precio actualizado. O sea que lo que yo vendí lo tomo con el precio viejo y lo que yo tengo en mi stock lo tomo con el precio actual, real. El inconveniente que tiene este método es que es confiable cuando los precios son estables. O sea que en la Argentina no se podría utilizar este método. Si hay inflación o una subida puntual de los precios, siempre se va a sobrevalorar la existencia. O sea que no son los precios reales, sino que es por la inflación. Vamos al método LIFO. El último que entra es el primero que sale. Las existencias se valoran a precio antiguo, lo que hay, el stock, y el material usado, lo que salió, a precio actual. ¿Sí? Esa es la diferencia. En el FIFO, yo el precio del que sale le pongo el precio viejo. ¿Sí? Y en el LIFO, el precio que sale le pongo el precio nuevo. ¿Sí? Se aconseja en épocas de inflación o subida de precios. O sea, el método LIFO sería el recomendable acá para nosotros en la Argentina. Pero la mayoría se va a manejar por el precio medio ponderado. Fichas de almacén. Dice, para conocer las existencias de los diferentes artículos en nuestro almacén se utilizan diferentes programas informáticos. No se preocupen que todas las farmacias tienen. En dichos soportes se elaboran unas fichas de almacén que pueden imprimirse en listados. La elección del formato dependerá de cómo trabaje nuestro programa de gestión de almacén, pero al menos en esas fichas deberán reflejarse necesariamente los siguientes registros. Identificación mediante un código de cada artículo, el número de unidades entrantes, la fecha, la procedencia. Le leo todo y después le explico todo junto. El número de unidades salientes, el destino, la fecha de salida, el importe, ¿sí? El número de unidades que existen en el almacén, o sea, el stock que me quedó. Ustedes esto lo pueden ver, ¿saben dónde yo lo pude ver bien reflejado así como está acá? En esas para hacer compras por internet. Cuando ustedes entran a veces a alguna droguería que se hace compra por internet o hacen en aquellos supermercados que tienen productos para comprar vía online, librerías, grandes librerías también, que tienen una gran cantidad de artículos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, le van a poner un código. Supónganse lápices, ¿sí? Dentro de lápices van a estar lápices negros, lápices de colores, lápices de cerita, lápices de esto, todos los tipos de lápices, ¿sí? Entonces pongo un código y ahí toda la descripción. Entonces yo puedo ver la cantidad que tengo, la cantidad que no tengo, ¿sí? Y eso ustedes lo pueden ver, depende cómo va a cargar cada una de las farmacias esa información.
Por eso esto, por ahí, cuanto más grande la farmacia, más se puede llegar a identificar. Cuando son pocos los productos, es difícil identificar esto. Pero siempre va a ocurrir en mayor o en menor grado. Con las fichas de almacén que nos proporciona el sistema informático podremos controlar si las existencias en almacén que reflejan nuestro sistema se corresponde con la realidad física. ¿Qué quiere decir? Yo saco un listado de los productos en stock y yo voy al estante y se supone que tiene que estar. ¿Qué pasa si no está? Se pudo haber perdido, pudo haber, a lo mejor no se sacó, no se ticó algún producto que salió en algún momento, alguien lo robó, ¿sí? Desapareció, algún motivo tiene que haber. Entonces, esto sirve justamente para hacer los controles, las auditorías internas. Yo saco el listado y verifico que eso esté así realmente. En la farmacia, hay farmacias que lo controlan muy minuciosamente, pero la mayoría de las farmacias lo que va a controlar con esto, con este sistema, puede ser lo de trazabilidad. Ustedes todavía esta palabra no la conocen mucho, la van a conocer después, vamos a dar una clase de trazabilidad. ¿Por qué? Porque es nuevo, esto no está en ninguno de los programas de cursos de auxiliar de farmacia, porque todos están aprobados antes, ¿sí? Pero una vez que se aprobó la trazabilidad, todas las farmacias obligatoriamente la tienen que realizar. Es como un control minucioso de determinados productos que la autoridad sanitaria controla. Así que eso lo vamos a ver en una clase especial de trazabilidad para que ustedes lo entiendan. Y ahí sí, por ejemplo, yo lo que hago es imprimir el listado que tengo del stock de productos trazados y verifico en el estante si están esos productos o no. Si no está, verifico, salió, cuándo salió, cómo salió, porque hay que hacer un trámite para cada uno de esos. Además, servirá para controlar estadísticamente las entradas totales en un periodo determinado, ¿sí? Vamos a los inventarios. Dice, el inventario es un listado de los bienes tangibles que posee una empresa, sea un hospital, una consulta, etc. Estos bienes deberán ser sometidos a algún tipo de clasificación que nos permita encontrarlos y valorarlos de una forma rápida y eficaz. O sea que la idea es, un inventario es un listado. Todos los productos que tengo en la farmacia. ¿Cuál es el objetivo que tiene hacer ese listado? Controlar las salidas y los ingresos de las mercaderías, o sea, saber cuánto entró, cuánto salió. Estimar los gastos o ganancias que pude obtener por la diferencia, ¿sí? Entraron 20, salió 10, 10 me quedó en stock. Sé cuánto entraron, sé cuánto salió. De esos 10 que salieron puedo saber cuánto gané, ¿sí? De los 10 que tengo en el stock. Bueno, estábamos hablando respecto a qué oscuro que respecto a que yo puedo saber cuánto entró, cuánto salió, de lo que salió puedo saber cuánto gané, de lo que me queda puedo saber cuánto vale lo que yo tengo en mi depósito. Dice, estimación de los gastos o ganancias obtenidas, ¿qué es eso? Controlar todo lo relacionado con el producto, como la satisfacción de la demanda, el mantenimiento de un adecuado nivel de stock. O sea que yo puedo controlar con ese inventario si lo que yo compro es suficiente, si necesito comprar más, si me dio suficiente ganancia, cuánto tengo de patrimonio, que patrimonio es todo lo que yo tengo físico en mi negocio. Dice, clasificaciones para el inventario. Dice, los materiales sanitarios se agrupan atendiendo las características físicas, según el punto de vista de su utilidad o con respecto al producto del que formen parte. Siguiendo el ejemplo de la ficha de almacén, los distintos artículos del almacén llevan códigos distintos, lo que facilita las tareas de almacenamiento, los pedidos y la realización de inventario. Nuevamente, esto que vamos a ver ahora está muy armado como para una gran empresa. Esto ustedes lo pueden llegar a ver en los grandes supermercados, si en una farmacia no. Por ejemplo, en un gran supermercado ustedes van a encontrar, por ejemplo, lácteos. Y dentro de lo que sea lácteos, todos los productos que llevan leche. O pueden encontrar, por ejemplo, bebidas alcohólicas. Y hay todas las bebidas alcohólicas que tiene el almacén. Esto
En una farmacia ustedes no lo van a ver así, ¿sí? Lo van a ver con códigos que son más sencillos. Pero esos códigos, ¿sí? Tienen que ver un poco con esta colocación que les decía al principio. Cuando yo veo que los colores están separados en el depósito, es porque tiene separado por laboratorio. Cuando yo veo que tiene todo mezclado los colores, es por alfabeto, ¿sí? O alfanumérico también puede llegar a ser. Pero siempre va a tener una característica. Entonces, no hay una sola forma de ordenar un stock. Eso es lo que quiero que ustedes entiendan. Y en el examen contesten bien. ¿Sí? No hay una sola manera de ordenar el depósito. Cada uno tiene su forma. Vamos a algunos. El alfabeto. Dice, consiste en clasificarlos por orden alfabético, o sea, lo más sencillo. Este método es válido para los almacenes pequeños, ya que puede ocurrir que artículos muy dispares queden situados próximos entre sí. O sea, me puede aparecer algo chiquitito con algo grande. ¿Por qué? Porque simplemente sigue el alfabeto. Mnemotécnico. Mnemotécnico viene de juegos de memoria. Entonces ocupo determinadas cosas que me recuerdan a un método similar al alfabético y consiste en clasificar un artículo con el nombre de su inicial o de una palabra que nos recuerde. Por ejemplo, las prótesis valvulares pueden estar bajo el epígrafe o el título de prótesis B, valvular. Las ortopédicas contra prótesis O, de ortopédicas, ¿sí? Entonces busco una palabra y después lo voy clasificando dependiendo de dónde viene. Entonces, todas las prótesis acá, valvulares, ortopédicas, lo que sea que quiera agregar. El alfanumérico se trata de designar cada letra del alfabeto con un número. Por ejemplo, al A le corresponde el 1, al B le corresponde el 2, al C le corresponde el 3, seguimos así. Los materiales se colocan en el grupo que les corresponda según la letra inicial de su nombre. Reciben dentro de ese grupo aleatoriamente, o sea, al azar, una identidad propia. Por ejemplo, dice, ahí bueno, habla de centenas también, ¿sí? Por centenas, 100, 200. Y dentro de cada serie clasificarlos con la inicial de su nombre. Les muestro un ejemplo. La serie 100, dice, se corresponde con el grupo material de curas. A101 puede ser el algodón, ¿sí? O sea, pongo A de material de cura, elementos que se utilizan para curar una herida, ¿sí? Y dentro de ese A voy a poner todo lo que sirve para curar una herida. 101, algodón. 102, los antisépticos tópicos. Dentro de los sueros, por ejemplo, el suero, la letra S. 101, el suero fisiológico. 102 podría ser el suero dextrosa. El S103 podría ser el Ringer lactato. O sea que hay muchos elementos que la medicina utiliza para colocar a través de los sueros. Bueno, a cada uno yo le puedo dar un valor a partir del 100. En un conteo decimal, dice, consiste en clasificar las materias en 10 grupos y dentro de uno en 10 subgrupos, haciéndose tantas subdivisiones como sean necesarias. Le hago otro ejemplo. El grupo 01 va a ser material general de laboratorio. El grupo 2 van a ser de reactivos. El grupo 3 van a ser de materiales de cura, etc. Dentro del grupo 3, que es material de curas, podríamos crear el subgrupo 1, material general, como algodón, antiséptico. El subgrupo 2, material de curas de quirófano, que son distintas. Recuerden que cuando hablamos de quirófano estamos hablando de cirugía, de elementos que tienen que estar estériles o ser aptos para colocar en un esterilizador. ¿Por qué? Porque en la operación necesito todo completamente esterilizado. De este modo, por ejemplo, la povidona iodada, que es un antiséptico, se clasificaría dentro de ese grupo 0101, ¿sí? La seda de sutura, que es hilo para coser, estaría en el 0102, que era de quirófano.
¿sí? El líquido revelado, que son para la revelación de las radiografías, por ejemplo, estaría en un tercer grupo, ¿sí? Por eso le pone 0,2 y X números, ¿sí? Dependiendo cuántos subgrupos yo voy teniendo. Esto se puede llegar a ver en los hospitales, que hay demasiada cantidad de elementos, ¿sí? Por ahí se puede llegar a ver esto, en una farmacia no. Procedimiento para inventariar. Dice, cuando se quiere realizar un inventario es necesario ser sistemático y ordenado, aunque siempre pueden presentarse contingencias, o sea, problemas. Existen diferentes formas para hacer un inventario, pero una adecuada debe incluir ordenar racionalmente los artículos, describir los artículos, sus características físicas y de mercado, o sea, cada cuánto sale, todos esos datos que habíamos estado viendo. Elegir las unidades de medidas, o sea, que tengo que unificar. Si hablamos de kilo, todo en base a kilos. Si hablamos de litro, todo en base a litros, ¿sí? O en metros, lo que sea que yo tenga en mi orden. Evitar duplicaciones en el recuento, o sea, contar mal. Limpiar previamente el almacén retirando aquellos envases vacíos, o sea, hacer primero una limpieza general del depósito para reordenar. Contar y buscar pacientemente los materiales y anotar todo lo necesario. Esto se suele hacer cuando hacemos un control de stock o cuando se hace un stock inicial también, cuando es una farmacia, supónganse, antes no había sistema. Cuando empezaron a utilizarse los sistemas, todas las farmacias tuvieron el mismo problema. Tener que cargar todo lo que tengo en los estantes, cargarlo en el sistema. Se tenía que hacer así, ir contando, ir cargando uno por uno los elementos. Algunas contingencias que pueden aparecer. Puede haber roturas, se rompen en movimiento y eso. Puede haber pérdidas o robos, ¿sí? Del personal que roba. Puede haber mermas o caducidad de los artículos, ¿sí? Puede vencerse. Los productos vencidos son productos que yo perdí la ganancia. Y perdí no solamente la ganancia, sino que perdí también los costos de compra. Los inventarios suelen hacerse en las épocas de menor actividad y las de cierre del ejercicio contable. Normalmente siempre los cierres se hacen en diciembre. Ustedes van a ver, por ejemplo, que los 31 de diciembre ningún banco atiende. ¿Por qué? Porque cierran sus puertas y todo el personal se dedica a hacer el control de todo lo que fue el movimiento del año. ¿Para qué? Para ellos poder hacer su cierre también. En cualquier empresa ustedes van a ver que hace su cierre a fin de año y después en el transcurso de los primeros 3 meses del año paga los impuestos, ¿sí? Dice, actualmente, dice, la computadora es una valiosísima y necesaria ayuda para hacer este tipo de trabajo, ya que si las entradas y salidas se registran correctamente, el inventario está permanentemente actualizado. Es muy importante que tengan manejo informático. O sea que si ustedes no tienen práctica con la computadora, practiquen, ¿sí? Hacer cualquier cosa, como les di yo al principio, ¿sí? Ese alfabeta, practiquen de buscar las drogas, ¿por qué? Porque todo eso de manejar la computadora les va a ayudar mucho. Recuerden que la computadora, los sistemas de la farmacia manejan el mismo teclado. Así que el manejo informático es muy importante para ustedes. Bueno, respecto a cualquiera de estos temas que vimos, ustedes pueden encontrar videos cortitos en internet que les pueden dar más ejemplos. Hay pocos que tengan que ver con farmacia, lo van a encontrar más como para el ámbito hospitalario, ¿sí? Pero todos van a encontrar que hay videos cortitos explicando más profundamente. Lo que me importa a mí por ahí son cosas muy puntuales. Que ustedes entiendan lo que es la valoración de un stock, es ponerle valor, ¿sí? No tiene que ver con los vencimientos. El método LIFO y FIFO no tiene que ver con los vencimientos, tiene que ver con el valor que yo le otorgo a esos productos que tengo en el stock. Los conceptos, horizonte de compra, cada cuánto tengo que planificar la compra, stock de seguridad, ¿sí? Que es la reserva que yo tengo que tener de un producto que sale mucho. Esos son los conceptos que es necesario que ustedes entiendan, que es marketing, ¿sí?
Así que, bueno, este es muy puntual, digamos, las cosas que ustedes tienen que ver. Yo voy a ver si les puedo mandar, ahí está, justo le había puesto ya, el repaso, ¿sí? Para el parcial que es la próxima clase. Fíjense, bacterias, definiciones, ¿sí? Tengan bien en claro esto. Bacterias, virus, hongos, parásitos, enfermedades transmisibles y no transmisibles. Me contestan mal siempre esa. ¿Cuáles son aquellas enfermedades transmisibles? Las que se contagian, por eso son transmisibles. Y las no transmisibles, ¿cuáles son? Las que no se contagian, ¿sí? ¿Qué son la flora bacteriana? ¿Qué es una infección horizontal? ¿Y cuál es la vertical? Horizontal es la que yo me contagio de cualquier cosa, de un ambiente, de otra persona, de un perro, de un animal, de lo que sea, pero de otro. Y vertical es la de madre al hijo. Esa vertical puede ser durante el embarazo, durante el parto, por el contacto con la sangre, y después durante la lactancia. Todo eso se considera vertical, ¿sí? Antimicrobianos, los antibióticos, los antiparasitarios, el dolor, la fiebre, los AINES, los glucocorticoides, recuerden la escalera del dolor, la atención farmacéutica, conceptos, dispensación, vademecum, prospecto, ¿sí? Ojo con los libros de farmacia y lo vuelvo a repetir. Si yo les pregunto si un vademecum es un libro obligatorio de farmacia, no, no dice el libro en ningún lugar y eso les recalqué en la clase. Los libros de farmacia se llaman libro recetario, libro de psicotrópicos, libro de estupefacientes, libro de tóxicos, se llaman libros, ¿sí? Entonces cuando aparece vademecum o aparece prospecto, no son los libros obligatorios. Bueno, de este tema de hoy, dirección de marketing, ¿qué significa? Gestión de stock, horizonte de compra, FIFO, LIFO e inventario. ¿Sí? Esos serían los temas para el próximo parcial. ¿Estamos? ¿Tienen alguna pregunta, Cecilia o Ayelem? No, profe, ninguna. Estoy medio en la oscuridad que aparece, pero no la cámara, no sé por qué siempre la segunda vez que se conecta sale más oscura. Bueno, chicas, estamos llegando ya a la última etapa. Este es el tercer parcial que me pide el instituto. Y después de esto ya los temas no van a ser obligatorios. El parcial, digamos, no están incluidos, pero son temas que tienen que ver con lo que a ustedes les puede llegar a servir. Por ejemplo, métodos anticonceptivos, enfermedad de transmisión sexual, la trazabilidad que les hablaba, ¿sí? Vamos a ver también esto de FODA, ¿sí? Que hoy hablamos un poquito. Vamos a ver también tipos de clientes. Son todas herramientas para que ustedes les puedan servir. Y también vamos a ver currículum y presentación, o sea, entrevistas para que ustedes estén más preparadas para el día que tengan que ir a hacer una entrevista personal. Sí, o sea, ya estamos entrando ya a las últimas etapas, así que vayan viendo cuáles son las dudas que van teniendo. Para el final, ustedes tienen que elegir un tema de cualquiera de los temas que vimos y los que vamos a ver. Cualquiera eligen un tema y ustedes preparan una clase corta, ¿sí? Me la dan a mí, solitos las dos nomás, solamente el que va a dar la clase y yo, los compañeros no, y yo evalúo eso, ¿sí? Ahí le puedo hacer preguntas, lo que sea, pero ustedes eligen un tema que para ustedes sean importante. Por ejemplo, elijo diabetes porque mi abuelo es diabético, o elijo, no sé, método anticonceptivo porque es un tema que me interesa. Ustedes eligen por qué y el motivo, ¿sí? Así que eso como para que vayan preparando. No se olviden del trabajo práctico que tienen, ¿sí? Que ese también tenemos que evaluar. Bueno, chicas, gracias por el aguante de esperarme un rato hasta que pueda llegar a mi casa, ¿sí? Bueno, chicos, nos vemos la próxima entonces. Chau, chau. Chau, profe, hasta luego.